Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera de mostacillas utilizando la puntada peyote y la estuve haciendo combinando estos colores de mostacillas que son mis colores favoritos para combinar en mostacillas, así que espero que les guste. Recuerden que el diagrama para este diseño se los voy a dejar en mi página de Instagram. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y seguirme también en TikTok, Snapchat y Facebook. Y una disculpa por el ruido fuerte que se escucha del aire acondicionado, pero definitivamente tuve que prender el aire ya que está bastante caliente. Siempre que grabo lo apago para que no se escuche, pero en esta ocasión está bastante caliente y decidí dejarlo prendido, así que espero que no se escuche bastante ruido. Voy a utilizar estos 5 colores de mostacillas en el número 11-0. Estoy utilizando un color amarillo, naranja, rojo, blanco y negro. Voy a usar también este hilo de nylon en la talla D, una aguja del número 10. Aquí ya tengo mi aguja con el hilo y estoy colocando más o menos 1,5 metros de hilo. Para esta pulsera vamos a necesitar bastante hilo, así que les recomiendo que vayan colocándolo conforme lo van necesitando para que no se les vaya a estar enredando. Y lo primero que voy a hacer es tomar una mostacilla de un color diferente al que vamos a estar utilizando y esta la voy a utilizar como un stopper. La voy a pasar por el hilo hasta casi el final. Hay que dejar hilo suficiente al final. Siempre procuren dejar suficiente porque algunas veces con ese mismo hilo terminamos la pulsera. Ahora voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante en esta mostacilla. Así. Esto lo hago 2 veces. Así. Ahora vamos a tomar las mostacillas de esta manera siguiendo esta secuencia de colores. Estoy tomando 2 rojas, 2 naranjas, 2 amarillas, 2 blancas y 2 negras. Esta va a ser la secuencia de colores que vamos a ir pasando por nuestra aguja. En total voy a pasar 11 veces esta misma secuencia de colores. Es decir, vamos a pasar 11 veces la misma cantidad de mostacillas que tengo aquí y en el mismo sentido. Primero colocamos 2 rojas, 2 naranjas, 2 amarillas, 2 blancas y 2 negras. Así hasta pasar 11 veces esta misma cantidad de mostacillas y también recuerden seguir el mismo patrón de colores. Así que paso todas las mostacillas por el hilo. Y aquí ya tengo todas las mostacillas colocadas en mi hilo. Aquí pueden ver, les voy a contar la cantidad de veces que las coloqué. Hasta aquí en la negra es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta aquí son 11. 11 veces la misma secuencia de colores. Y aquí al finalizar la secuencia de colores tenemos del color negro y el que sigue de ese color negro es el rojo, así que me voy a regresar aquí tomando una en el tono rojo, dejo una negra y paso mi aguja en la siguiente negra. Ahora tomo una del color negro, dejamos una blanca y paso la aguja en la siguiente blanca. Tomo una mostacilla blanca, dejo una mostacilla amarilla. Ahora tomo una mostacilla amarilla, dejo una naranja y paso en la siguiente naranja. Tomo una naranja, paso aquí, dejando una roja y paso en la siguiente del tono rojo. Ahora tomo una roja, dejo una negra y paso en la siguiente negra. Básicamente el color que vamos a colocar es el color de donde salimos. Aquí estoy saliendo de una negra, voy a tomar una negra. Así se van a ir guiando para no perder el sentido de los colores y que les quede diferente
Cada que pasen una mostacilla, fíjense de qué color están saliendo y ese es el color que toca. Ahora nos toca una blanca. Una amarilla. Naranja. Ya es cuestión de ir poniendo atención en los colores porque la vuelta es repetitiva y como estamos utilizando los mismos colores una y otra vez, pues es muy repetitivo. Solo revisen el color del que van saliendo y así no van a equivocarse. Aquí nos toca una roja, una negra. Dejamos una mostacilla y tomamos la siguiente y así voy continuando. Ahora tomo una blanca. Una amarilla. Una naranja. Les voy a ir dejando el video para que vayan viendo el color que les va tocando, para que no se vuelva muy repetitivo lo que estoy diciendo. Así es como va quedando, realmente es muy sencillo, así que voy a continuar fuera de cámara porque me falta bastante y no quiero que sea muy repetitivo y que el video quede muy largo. Ya estoy terminando esta primera vuelta. Así se termina esta vuelta y como pueden ver ahorita se ve un enredijo, se ve todo así como en espiral, pero conforme vamos haciendo las siguientes vueltas esto va a ir tomando forma, así que no se preocupen si es que sienten que esto no tiene ningún sentido. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y ahora en esta siguiente vuelta lo que vamos a hacer es ir tomando el color que vamos a atravesar, es decir, aquí voy a comenzar con el tono naranja, paso la aguja aquí en esta naranja.
Ahora voy a tomar la amarilla, entonces tomo una mostacilla amarilla y paso aquí. Ahora aquí tomo una blanca, paso en la blanca. Una negra. Una roja, paso aquí en esta roja. Una naranja, tomo la naranja. Una amarilla, paso en la amarilla. Así voy a continuar por toda la vuelta. Recuerden la secuencia de colores porque algunas veces en esta siguiente vuelta algunas mostacillas se van a torcer y nos van a quedar de este lado. Así que recuerden cómo iba la secuencia de colores, que era rojo, naranja, amarillo, blanco y negro, y así síganlo hacia arriba. Vamos rojo, naranja, amarillo, blanco, negro. Después de nuevo rojo, naranja, amarillo, blanco, negro. Y volvemos a repetir. Recuerden que el color que van a colocar es el color que les queda enfrente. Aquí me va a tocar el blanco, entonces coloco una blanca. Así que voy a seguir yo con la vuelta y ahorita regreso, solo seguimos la secuencia de colores. Aquí ya terminé esta siguiente vuelta y voy a comenzar esta siguiente vuelta tomando el color naranja y paso en esta roja. Y de aquí vamos a repetir de nuevo la misma secuencia. Vamos a tomar el color del que salemos. Aquí estoy saliendo del rojo, así que tomo una roja, una negra, una blanca, una amarilla, una naranja, una roja y de nuevo vamos repitiendo la misma secuencia de colores. Así voy a continuar por toda la vuelta. Siempre tomamos el color del que estamos saliendo cuando estamos haciendo la vuelta hacia abajo. Así terminé ya esta vuelta. Ahora voy a comenzar mi siguiente vuelta y en esta vuelta vamos a colocar el color que nos queda enfrente. Así que el color que me queda hacia enfrente es el amarillo. Tomo una blanca, una negra, una roja, una naranja, una amarilla, una blanca,
Y así voy a continuar por toda la vuelta colocando una mostacilla del color que nos queda enfrente. Así ya termino esta siguiente vuelta. Ahora me regreso aquí tomando una amarilla. Y ahora vamos a ir hacia abajo colocando el color del que vamos saliendo. Aquí tomo una naranja, paso en la roja. Ahora tomo una roja, paso aquí en la negra. Tomo una negra, paso en la blanca. Tomo una blanca, paso en la amarilla. Tomo una amarilla, paso en la naranja. Y aquí volvemos a repetir los colores naranja, rojo, negro, blanco, amarillo y así por toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Y así se termina esta siguiente vuelta. Ahora aquí voy a regresarme hacia arriba y en esta ocasión recuerden vamos tomando el color que nos queda enfrente. Así que tomo una blanca, paso en la blanca. Tomo una negra, paso en la negra. Tomo una roja, paso en la roja. Una naranja, paso en la naranja. Una amarilla, paso en la amarilla. Una blanca, paso en la blanca. Y así vamos a continuar repitiendo una blanca, negra, roja, naranja, amarilla, blanca. Y así hasta terminar esta vuelta. Aquí ya estoy casi terminando esta vuelta. Así ya la termino y aquí me regreso tomando una blanca. Tomo una amarilla. Una naranja. Una roja. Una negra. Y aquí vuelvo a comenzar la secuencia de colores, comenzando con la blanca. Y vamos repitiendo estos mismos colores hacia abajo hasta terminar la vuelta. Ya voy a terminar esta siguiente vuelta. Así se termina. Ahora aquí de nuevo vamos a ir tomando el color que nos queda enfrente. Tomo una negra. Una roja. Una naranja. Una amarilla. Una blanca. Y de nuevo volvemos a tomar el negro y repetimos la secuencia de colores que tenemos aquí hasta terminar esta vuelta. Todavía no termino esta vuelta y ya se me está terminando el hilo, así que lo que voy a hacer es colocar más y les voy a mostrar un poquito más o menos cómo lo hago. Lo voy a hacer rápido, no voy a explicar mucho porque no quiero que este video quede tan largo. Aquí tengo nada más hilo suficiente para esconderlo, así que lo que hago es sacar la aguja y voy a colocar más. Este lo voy a dejar aquí y después lo voy a esconder. Aquí ya tengo hilo en mi aguja. De nuevo más o menos estoy colocando 1,5 metros, más o menos podría ser más ya que nunca lo mido. Simplemente lo estiro y corto el que yo creo que no se va a estar enredando. Así que ya lo tengo aquí. Ahora aquí es donde está mi otro hilo. Voy a comenzar un poquito atrás de donde está este hilo. Aquí voy a comenzar a pasar mi aguja.
Aquí dejo un poquito de hilo y me voy a pasar hacia abajo. Tomo 2 mostacillas hacia abajo en forma diagonal. Ahí jalo las 2 puntas, tanto la de la aguja como la que dejé al comienzo, para que el hilo quede bien estirado. Y ahora paso hacia arriba por 2, así. Ahora aquí ya quedó asegurado mi hilo. Si jalo bien la punta ya no se va a pasar este. Puedo jalar bastante fuerte y no pasa nada, así que ahora simplemente voy a ir pasando entre las mostacillas hasta llevar mi hilo de nuevo aquí, a donde está esta punta que acabo de dejar aquí. Yo repito el mismo proceso 2 veces, es decir, me regreso hacia abajo entre algunas mostacillas y vuelvo a subir. Eso hace que el nudo quede más asegurado y no se desate nuestro hilo. Ahora ya me voy a ir hacia acá. Así, ahí ya tengo mi hilo, ya voy a cortar esta punta que dejé aquí y esta punta de acá la voy a esconder después entre las mostacillas. Voy a continuar aquí ya con mi trabajo con el hilo que acabo de colocar. Ahí ya terminé esta siguiente vuelta y aquí voy a regresarme de nuevo tomando el tono negro. Paso aquí en la blanca. Y ahora vamos a ir tomando una mostacilla del color del que vamos saliendo. Aquí tomo una blanca, paso en la amarilla. Tomo una amarilla, paso en esta naranja. Una naranja, paso en la roja. Una roja, paso en la negra. Una negra. Y de nuevo repetimos la secuencia de colores como la llevamos aquí hasta terminar esta vuelta. Aquí ya terminé la vuelta y ahora voy a comenzar esta siguiente vuelta tomando el color rojo. Una naranja. Una amarilla.
una blanca, una negra, una roja, y así continúo colocando una del tono que nos toca arriba, es decir, vamos a colocar el tono que nos queda enfrente. Así que voy a seguir haciendo esta vuelta siguiendo la misma secuencia de colores. Así se termina esta siguiente vuelta. Ahora aquí me regreso tomando una roja, y aquí vamos a ir colocando el color del que vamos saliendo. Voy a tomar una negra, paso en la blanca, tomo una blanca, paso en la amarilla, tomo una amarilla, paso en esta naranja, tomo una naranja y paso en la roja. Ahora tomo una roja, paso en la negra, y así continuamos repitiendo la secuencia de colores: roja, negra, blanca, amarilla, naranja, y volvemos a repetir los colores que tenemos aquí. Voy a continuar con la vuelta y ahorita regreso. Ya terminé esta siguiente vuelta. Aquí voy a comenzar esta vuelta tomando una naranja, una amarilla, una blanca, una negra, una roja, una naranja, y así vamos a continuar repitiendo los colores que ya colocamos aquí: una naranja, amarilla, blanca, negra, roja, y volvemos a comenzar de nuevo la secuencia de colores comenzando de aquí. Así vamos a repetir hasta terminar esta siguiente vuelta. Ya terminé esta siguiente vuelta. Ahora aquí comienzo la siguiente vuelta tomando una naranja, una roja, una negra, una blanca, una amarilla, una naranja, y de aquí volvemos a repetir lo que ya tenemos aquí: una roja, negra, blanca, amarilla, naranja, hasta terminar toda la vuelta. Ya terminé esta siguiente vuelta. Ahora aquí me voy a regresar tomando una amarilla, paso en la amarilla, una blanca,
una negra, una roja, una naranja, una amarilla, y volvemos a repetir la secuencia de colores. Aquí ya estamos en esta amarilla, sería después blanca, negra, roja, naranja y volvemos a repetir amarilla. Así continuamos por toda la vuelta. Ahora aquí tomo una amarilla, una naranja, una roja, una negra, una blanca, una amarilla y repetimos esta secuencia de colores hacia abajo. Tenemos que colocar amarilla, naranja, roja, negra, blanca y de nuevo amarilla y continuamos por toda la vuelta. Así ya termino esta siguiente vuelta. Ahora aquí de nuevo voy a comenzar mi siguiente vuelta y tomo una blanca, paso en la blanca, una negra, una roja, una naranja, una amarilla, una blanca y de nuevo vamos a repetir los colores hasta terminar la vuelta colocando blanca, negra, roja, naranja, amarilla, blanca. Así termino esta siguiente vuelta y me regreso tomando una blanca, una amarilla, una naranja, una roja, una negra, una blanca. Y así voy a continuar repitiendo esta secuencia de colores: blanca, amarilla, naranja, roja, negra, blanca, hasta terminar toda la vuelta. Y en esta vuelta también se me está terminando el hilo, así que también voy a colocar más hilo en esta siguiente vuelta. Sería la tercera vez que tomo hilo. Así termino esta vuelta y aquí voy a continuar tomando una negra, una roja, una naranja, una amarilla, una blanca, una negra, así voy a continuar con esta secuencia de colores hacia arriba colocando una negra, una roja, una naranja, amarilla, blanca y negra. Esta va a ser nuestra última vuelta, así que ya después de terminar esta vuelta vamos a cerrar la pulsera. Así ya terminé la vuelta completa y como les dije, con esta vuelta terminamos ya la pulsera. Ahora la vamos a cerrar.
y la vamos a cerrar de esta forma, haciéndola así. Vamos a ir uniendo las mostacillas que sobresalen de cada lado. Tomamos la que sobresale de este lado con la de acá y así sucesivamente, siguiendo el mismo sentido de la puntada peyote. Y para terminar la pulsera también estoy pensando colocarle este cordón. Este es un cordón natural, pero si es que lo van a hacer con un hilo o un cordón como este, deben de ir colocándolo a la vez que van cerrando, porque se les va a dificultar un poco a la hora de que ya la tengan completamente cerrada, dependiendo del hilo que van a estar utilizando. Por ejemplo, este que es una cuerda natural, es muy fácil que se doble y va a ser complicado que entre derechito, y va a ser complicado pasarlo a través de la pulsera ya cerrada, y un poquito más complicado ya que voy a estar utilizando dos de estos hilos o cuerda natural. Aquí tengo la cuerda ya cortada, estuve cortando 60 centímetros de cuerda. Lo voy a estar doblando a la mitad y lo voy a dejar así. No lo voy a cortar de aquí ahorita, lo voy a cortar al final para que sean dos cuerdas. Y lo voy a colocar aquí a la misma vez que voy cerrando la pulsera. Así que, como les digo, vamos a ir cerrando esto como puntada peyote. Aquí la mostacilla que queda más arriba es esta negra. Voy a tomar esta negra de acá y esta blanca de este lado. Jalo el hilo. Hay que ir jalando muy bien para que queden bien unidas. No se va a notar la diferencia ya que los colores se van a juntar. Ahora voy a tomar esta blanca con esta amarilla. Jalo muy bien el hilo. Tomo la siguiente mostacilla de este lado, que es esta amarilla, y la junto con la naranja del otro lado. Y jalo de nuevo el hilo. Ahora tomo la siguiente naranja y tomo acá esta roja. Continúo con la siguiente mostacilla roja y tomo esta negra. Ahora tomo esta siguiente negra y del otro lado tomo esta blanca. Así es como va quedando. Como pueden ver, no queda ninguna diferencia de colores, ya que hice las vueltas suficientes como para que las mostacillas del mismo color se unan con el siguiente a la hora de cerrar la pulsera. Así que simplemente vamos a continuar haciendo esto por toda la vuelta. Vamos tomando una mostacilla de un lado y cerramos con la del otro. Así voy a continuar por toda la vuelta, ya que es bien repetitivo, es lo mismo. Y la pulsera es bastante grande, así que va a costarnos un poco de trabajo. Ya terminé de unirla toda. Ahora aquí voy a tomar esta mostacilla roja hacia arriba para unirlas, esta roja y la negra. Y jalo el hilo. Me voy a regresar aquí en esta naranja. Ahora vamos a ver cómo va a quedar, si me va a gustar así como la quiero cerrar con este hilo o si hago un broche diferente.
Por lo que puedo ver, no puede quedarme completamente redondita como quisiera, ya que hice bastantes vueltas para que los colores se unieran y quedaran del mismo color en todos lados. Así que eso hace que quede mucho más grande. Y si quiero que quede así como bien redondita como un tubito, cuando trato de hacer esto se dobla. Aquí pueden ver, se dobla en algunas partes. Entonces no se ve muy bonita si solo la haces así. No se ve tan mal, pero personalmente no me gusta que se quede así, que se quede doblada. Entonces lo que voy a hacer es hacer esto, dejarla que quede como planita, así. Así no queda doblada de ninguna parte, pero sí queda un poquito más plana. Y aquí al terminarla también queda un poquito abierto, así que aquí voy a hacer algo para cerrarla, que no quede abierto a la hora de cerrarla, porque si solamente cierro, lo que yo quería era simplemente tomar estos hilos y aquí hacer un nudo corredizo y ya. Pero como hice bastantes vueltas, no me gusta que queda abierto aquí, así que esto lo voy a arreglar ahorita. Voy a cerrar un poquito las mostacillas para que quede así y no quede abierto. Aquí para terminar va a ser cuestión de ustedes si quieren seguir los pasos que yo voy a hacer, o también pueden hacer unas disminuciones utilizando la puntada Brick Stitch. Yo voy a hacer algo más simple, que simplemente voy a tomar, aquí está mi hilo en esta mostacilla naranja, voy a tomar la amarilla hacia abajo. Ahora tomo esta blanca hacia arriba y paso hacia abajo en esta roja. Me regreso hacia arriba aquí en esta negra. Voy a pasar los hilos hacia acá y paso la aguja en la siguiente negra de este lado. Y continúo con las siguientes, tomo la roja hacia arriba, la blanca hacia abajo, y me regreso aquí en esta amarilla. Y voy hacia abajo en esta naranja. Ahí ya queda unido esto de aquí y ya no va a estar así como abierto. Así que ahora simplemente voy a seguir haciendo esto. Voy a volver a pasar mi hilo por donde ya pasé, siguiendo el mismo sentido. Y después el resto del hilo lo voy a ir escondiendo entre las mostacillas hacia abajo y corto el sobrante. Así que es simplemente eso lo que voy a hacer. Ya sujeté el hilo y así es como queda terminada de este lado. Aquí es cuestión de ustedes, pueden escoger otra forma de cerrarlo o pueden utilizar algún broche que cubra la primera parte de mostacillas. Yo no tengo uno de esos broches ahora, pero hay unos broches que se pueden meter un poco aquí, que son como una campanita, y ese le quedaría muy bien a este tipo de pulsera. Así que yo así lo voy a dejar y así es como queda la pulsera. Ahora simplemente hay que cerrarla. Ahora simplemente lo que voy a hacer es cerrarla haciendo un nudo aquí, y esto lo voy a hacer fuera de cámara, ya que ya les he hecho el video de cómo hacer este tipo de nudo. Voy a dejarles el video en la descripción. Ya terminé de hacer el nudo a mi pulsera, así es como se ve. Como les dije, ya tengo un video de cómo hacer esto, así que se los voy a dejar en la descripción para las que aún no saben cómo hacer el nudo. Y así es como queda terminada esta pulsera.
Así que espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Recuerden que me pueden seguir también en TikTok. Les invito a que me sigan por allá. Estoy creando contenido completamente diferente. Y también recuerden que en mi página de Instagram es donde les voy a dejar el diagrama para este diseño. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.